Y bueno, hoy día vamos a hacer un masterclass para hablar de algo que todos tienen muchas dudas y les quiero decir que a mí no me gustan las clases acartonadas donde voy a hablar un montón y ustedes escuchar. Yo les voy a ir haciendo preguntas. Por un tema de orden, vamos a tener que... Ah, perdón, creo que tengo que salir de aquí para que no se vea ya. Listo. Entonces, yo no los voy a ver a ustedes porque estoy compartiendo pantalla, pero ahí voy a tener el apoyo de los hosts para que me puedan ir contando cuando ustedes quieran participar o pongan comentarios en el chat o en todo caso levanten la mano y quieran hacer alguna pregunta en vivo. Hoy en día vamos a hablar de algo que todos están dándole vueltas, ¿no? ¿Qué está pasando con ese tema de la IA? ¿Qué cosa es la ciencia de datos? Y me gusta hablar a mí del dato al deseo. Seguramente si alguno me sigue en la Dama de los Datos o en Marketiano, sabrán que yo soy loca y apasionada por la información y sobre todo por la data. Y es que el que no, si estamos en el mundo de marketing o comunicación o negocios o incluso en cualquier sector profesional, si no entendemos esto, nuestros próximos años van a ser muy duros. Y eso es la verdad. O sea, hay que entenderlo, hay que comprenderlo. No necesariamente lo tenemos que hacer nosotros, pero tenemos que entenderlo porque todo esto va a tener un impacto, ya está teniendo un impacto en el mundo y va a seguir teniéndolo cada vez más y más. Para que solo se den una idea, nosotros monitoreamos toda la actividad digital y solamente de abril a agosto ya habían 100.000 personas más que usaban IA. Ahorita no les voy a avanzar más datos porque esos datos vienen ahí en el medio para que se queden conmigo hasta el final, ¿no? Pero vamos a entrar en este mundo, ¿no? Para entender realmente cómo nos puede ayudar la ciencia de datos y la IA a entender mejor al consumidor, a predecir el futuro, a hacer un mejor marketing y comunicación, tener mejores decisiones al respecto, ¿no? Entonces, la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué no funcionó esto? ¿No? Y más ahora que todas las empresas también, todos los que están haciendo marketing digital y que hacen SEO dicen, oye, pero no está funcionando como antes, ahora se habla del GEO, ¿no? Pero la verdad es que hace tiempo que hay muchos esfuerzos de marketing que sin importar la inversión que hayan hecho, no están funcionando, ¿no? Todos sabemos que el consumidor cambia, pero entonces si el consumidor cambia, ¿qué tenemos que hacer? Pues probablemente dejar de basar las estrategias en intuición, ¿no? Y empezar a hacer, o en la experiencia, yo siempre digo que tomar decisiones solo basado en la experiencia es tener un ego muy grande, ¿no? Las cosas cambian. Entonces, una de las razones por las cuales falla, digamos, algunas campañas es que, no, siempre lo he hecho así, o yo sé, yo manejo esto, yo conozco, ¿no? Y no hacen estudios, ni tradicionales ni digitales, ¿no? Otra razón o posible razón por qué no funcione es porque se usan estudios, pero la metodología o el origen de los datos no es la adecuada para el tipo de decisión que se desea tomar. Aunque no lo crean, en algún momento alguien en una reunión con un potencial cliente, alguien del equipo dijo, no, pero nosotros estamos haciendo focus group para entender esto y el otro. Y le dije, bueno, pero los focus group son estudios cualitativos que nos sirven para ciertas cosas, para entender algunas razones, pero no podemos tomar decisiones solo en base de eso, hay que hacerlo cuantitativo. O me dicen, no, es que nosotros no necesitamos porque ya tenemos herramientas de social listening. El social listening solamente nos habla de lo que la gente conversa y opina. Pónganse a pensar, ¿cuántos de ustedes comentan y opinan de cada marca y producto que usan? Casi nunca. Generalmente son o esos lovers o esos haters, ¿no? Entonces hay muchas cosas que hay que entender del mundo y los datos para saber dónde, cómo, cuándo usar la data. O se interpretan mal los datos, eso también es un error muy frecuente. O se implementan mal las estrategias, también podría pasar. Y seguramente muchos motivos más que espero que en algún momento me puedan leer que están escribiendo en el chat. Entonces, en función a esto, ¿cuáles son los pros y desafíos de la investigación digital versus la investigación tradicional? O sea, primero vamos a entender que hay dos mundos en la investigación que se complementan muy bien hoy en día si lo sabemos hacer, ¿no? Está la investigación que se ha usado por años de años y se seguirá usando porque tiene un objetivo. Son encuestas, que muchas veces se usan paneles digitales, tracking, se pueden hacer focus, ¿no? Y tenemos ahora toda esta investigación o esta investigación digital que está apareciendo con diferentes herramientas, ¿no? Entonces, ahí podemos tener, por ejemplo, que mientras la investigación digital con Big Data o IA puede analizar comportamiento digital, lo que las personas hacen, la investigación tradicional nos va a decir lo que las personas te cuentan, te dicen, ¿no? Que dicen que van a hacer, porque ahí también hay un tema de intuición. Entonces, se va a complementar, oye, ¿qué está pasando con qué es lo que me dice, ¿no?
El volumen y el alcance, claro, cuando nosotros trabajamos Big Data podemos analizar millones de interacciones, grandes muestras, ¿no? Y eso nos va a decir realmente el potencial de un mercado. En el caso de la investigación tradicional tenemos que usar muestras, ¿no? Tenemos que hacer estudios acotados porque es imposible, digamos, entrevistar a 100.000 personas. Imagínense el costo que tendría ese estudio. Entonces, nuevamente se complementan muy bien. Velocidad, cuando necesitamos cosas muy rápidas, pues la investigación digital es la más adecuada, ¿no? Porque la investigación tradicional tiene una metodología que demora más tiempo. Bueno, cuando uno ya pueden haber diferencias de vigencias, de sesgo, de representatividad, ¿no? La capacidad predictiva, obviamente los costos, y todo eso son cosas que uno va viendo y va analizando, que obviamente en este programa que estamos trabajando con el IPP lo vamos a conversar a detalle, ¿no? Pero hay un desafío importante, que cuando estamos haciendo investigación digital, ¿no? Tenemos que cambiar la lógica del research. No es igual, yo no voy a hacer preguntas. Hay un cambio de paradigma, ¿no? Hay que trabajar antes un brief de qué quiero, qué conozco, cuáles son mis dolores y qué quisiera entender. A veces se confunde, por ejemplo, entre Big Data y el social listening, o hay una falta de entendimiento al alcance tecnológico, o las pruebas de producto no se pueden hacer digitalmente, eso hay que hacerlo con investigación tradicional. Hay diferentes desafíos que hay que entender sobre qué cosa, para qué el mundo digital o la investigación digital y para qué la investigación tradicional y cómo debemos complementarlo. Pero el mensaje es que hoy en día hay muchas formas de tener información y poder tomar decisiones que realmente reduzcan el riesgo, reduzcan la pérdida, ¿no? Y que nos hagan ser más acertados y llegar mejor a nuestros públicos objetivos, ¿no? Por ello, la huella digital hoy es una fuente de verdad clave para complementar la investigación de mercados, ¿no? Y las decisiones de marketing y comunicación. Y lo que queremos es lograr justamente en este programa, que es el primer programa que se lanza de IA, ciencia de datos y todo lo que son estudios digitales, pero para entender, para que los marqueteros, los comunicadores, los publicistas puedan entender todo el alcance. No es algo, digamos, obviamente va a haber mucha práctica y todo, pero ¿qué alcance tenemos que entender? ¿Y por qué yo estoy diciendo esto con convicción? Porque ustedes dirán, bueno, pero Ruth, ¿por qué me está hablando de estas cosas? Y es que nosotros ya estamos muchos años en este mundo. De hecho, yo soy CEO de un grupo empresarial que se llama el Grupo Impulso, que tiene una sede global y tiene una en Madrid, que se llama Factor, que es nuestra unidad de tecnología de análisis de datos. En Perú tenemos la unidad de inteligencia de datos, que de hecho acá me acompaña Gerardo Carreira, que es el director de esa área y uno de los creadores de todas estas metodologías y conoce muchísimo, ¿no? Y nosotros ya tenemos más de 40.000 millones de datos analizados. Hemos hecho estudios para muchísimos países, desde generacionales, en donde hemos analizado 6.000 millones de datos de comportamiento de varios años, de más de 35 millones de personas en España, en Perú, Ecuador, diferentes temas. Entonces, todo esto nos ha hecho profundizar y entender muchísimo este mundo. ¿Y qué nos hemos dado cuenta? ¿No? Que hay muy poca comprensión, que normalmente se confunde mucho para qué cosa los tipos de estudio, y sobre todo cuando reciben las áreas de marketing o comunicación los datos, ¿no? Tienen mucha complejidad para poder entenderlos o se confunden. Entonces, definitivamente hay una gran oportunidad para los profesionales que quieren hacer la diferencia y que quieren tener un conocimiento por encima del promedio, porque eso va a hacer que estos profesionales sean mucho más valuados. Y además, si somos empresarios o emprendedores, también nos va a permitir entender qué herramientas tengo y cómo puedo tomar decisiones con estas herramientas, por ejemplo, para encontrar nuevos nichos de mercado, para sacar nuevos productos, hacer una nueva empresa, mejorar mi cartera. En realidad hay muchísimas aplicaciones, ¿no? Pero también vamos a ver que la investigación digital tiene límites, hay un rol real, ¿no? Y acá les voy a empezar con datos, porque eso es lo que me encanta compartir. En el Perú, ¿no? Al año pasado ya habían 28.45 millones de personas entre 15 y 73 años que estaban usando Internet. Seguro hoy día esto se va a incrementar. Y para el 17 de febrero que empecemos el programa tendremos la cifra de febrero, porque eso es lo bueno de la data, que nosotros podemos ir actualizándola y teniéndola, digamos, muy fresca, ¿no? No hay que esperar mucho tiempo. Entonces, si nosotros en Perú tenemos esta cantidad de personas que usan Internet, ¿no? También sabemos que de todas estas, digamos, 14.9 millones
son las que entre el 2024 y el 25 ya han usado IA. Sabiendo o no sabiendo, digo, ¿no? ¿Por qué sabiendo o no sabiendo? Porque ya muchísimas plataformas ya tienen IA integrada, muchas plataformas de compra, incluso los aplicativos de los bancos, los streaming, Netflix, ¿no? O sea, todo esto tiene ya, entonces uno está usando IA muchas veces sin saber que está usando IA, sin tener la conciencia, digamos, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en Perú el 94% de las personas se conecta por Internet desde su teléfono celular. Y el teléfono también tiene la potestad de darnos mucha más información. Información de geolocalización, de traslados, de un montón de cosas. Usan aplicativos, apps de compra, apps de traslado, apps de ubicación, apps para todos. Entonces, todo esto ve microcontenidos y toda esta es información que va dejando un rastro digital, ¿no? De hecho, es una presencia cotidiana muchas veces invisible. O sea, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, estamos usando de alguna manera, estamos atravesando esa carretera pública que es el Internet. Y ustedes dirán, no, pero yo tengo protección de datos. Sí, eso no van a saber, digamos, la información, los estudios éticos y todo, no van a saber tu nombre, pero van a saber que eres hombre o mujer de estas edades, que estás por acá, porque cada vez que usamos la vía pública de Internet, nosotros tenemos que haber en algún momento autorizado como mínimo las cookies de rastreo, de actividad, ¿no? Que se rastrea de manera anónima, pero que sí le dice, o sea, que sabiendo esta información podemos entender qué está pasando. Y sobre todo si hablamos de Big Data, de analizar 11 millones de personas, sacar arquetipos, mirar cómo deciden, qué les atormenta, qué les ayuda. Todo eso se puede sacar porque estamos hablando de muchos datos, ¿no? Y en Perú millones de personas tienen actividad digital y dejan rastros digitales todo el tiempo. De hecho, cuando nosotros hemos analizado un estudio generacional, analizamos más de 4.000 millones de datos de 2 años de actividad digital de estas 28.4 millones de personas, ¿no? Y, por ejemplo, si ya vamos al tema de la IA, 18 millones de personas en el Perú han usado alguna herramienta de IA entre el 2022 y el 2025. Claro, en el 2025 ya han sido el 72.3% de estos 18 millones, ¿no? Pero miren, para mí lo que importa mucho de este cuadro es que ustedes vean cómo ha cambiado la cantidad de personas usando IA del 2022 al 2025. Y cada mes son más y más y más. No nos extrañemos, ¿no?, que terminemos el 2026 con prácticamente el 90% de los usuarios de Internet usándola, ¿no? Usando IA. Y entonces desde los algoritmos que sugieren una película o un producto hasta asistentes virtuales que completan tareas escolares, porque en los colegios ya se les pide a los alumnos que hagan trabajos usando IA, ¿no? La IA está integrada en toda la experiencia digital, ¿no? Y todo eso también va dando data e información, pero también va influenciando las decisiones de los consumidores, ¿no? Pero ¿cuáles son las diferencias entre herramientas digitales más conocidas? Porque son cosas que vamos a ir viendo en el programa, obviamente en mucho más detalle. Vamos a trabajar con diferentes herramientas, vamos a ver data, vamos a interpretarla, vamos a tener casos, ¿no? Entonces, si ustedes tienen alguna experiencia o algo que nos quieran contar, pues escríbanlo. Débora me va a interrumpir y me dirá, Ruth, esto están preguntando o esto quieren saber. Pero contarles que hay diferencias entre una herramienta, por ejemplo, como un social listening o como una herramienta de SEO, tipo un SEMrush, por ejemplo, un Google Analytics, ¿no? O un brand tracking, ¿no? Hay diferencias en lo que miden realmente, en el tipo de dato que nos da, en la profundidad, en el sesgo que tienen y en muchos aspectos más, que si nosotros no entendemos eso y no lo usamos, no tenemos la práctica, lo que va a pasar es que van a llegar, si estamos trabajando en un área de marketing o estamos en una agencia de comunicación o incluso una publicidad o estamos del lado, digamos, del cliente también, nos llegará información y nosotros no sabremos si lo que estamos viendo es aplicable o no a las decisiones que queremos tomar. Es como el ejemplo de la investigación tradicional. Obviamente hoy en día la mayoría ya sabe que la información de un focus no me va a servir para tomar una decisión que requiere cuantificación, pero en las herramientas digitales no estamos tan claros. Yo veo día a día cómo las personas hablan del social listening como si fuera la panacea, como si con eso pudiera tomar todas las decisiones cuando no es así.
¿no? La profundidad es muy baja, es limitada a conversaciones visibles y sabemos nosotros por la cantidad de estudios que hemos visto que muy pocos son los que conversan y hablan. La mayoría solamente ve, escucha, lee, sigue, actúa, ¿no? Y muchos más aspectos que aprender cuando además le añadimos el tema de IA. Y seguro ustedes quieren que siga hablando de la IA. Yo quiero ir mirando mis tiempos para poder dejarle tiempo a las preguntas, pero es que este mundo es maravilloso, ¿no? Realmente a mí me encanta la tecnología. De hecho, desde chica siempre estuve muy conectada a la tecnología porque mi padre trabajó prácticamente toda su vida en IBM y seguramente cuando nadie tenía computadora en el colegio, yo fui de las primeras que tuvo una portátil, ¿no? Con monocromática, pero ahí empezaron. De hecho, siempre me río cuando yo digo, yo aprendí a programar de chica, pero en DOS. Cuando yo a Gerardo o a muchos jóvenes del equipo de datos les digo, sí, pues yo creo que ni siquiera saben qué es DOS, aunque sí, en historia de la tecnología les deben enseñar eso. Pero bueno, pero a lo que voy es que hay que gustarle la tecnología. Obviamente, si te gusta la tecnología, este curso va a ser maravilloso, pero no debes necesariamente entenderla. Para eso es el curso, porque este no es un curso para expertos ingenieros, es un curso para comunicadores, marqueteros, profesionales de rubros no tecnológicos que quieren entender cómo usar la data y digamos, y la tecnología existente en su día a día de trabajo profesional. Y les voy a ir dando algunos datos para que vean cómo uno se puede enterar de muchas cosas, ¿no? Yo les decía que ya había como 14.9 millones de personas que accedían a Internet al Perú y que a la vez usaban IA. Y de estas personas, digamos, obviamente me imagino que ustedes también se imaginan que son los más jóvenes los que más están usando IA. De hecho, el 38.7% de estos 14 millones, un poco más, son de 15 a 28 años, la famosa generación centennial. De 29 a 43 años, que son los millennials, son el 33.5% de estos 14.8 millones, ¿no? 21% son de 44 a 60, que son la generación X, y solo el 6% son de 61 a 73 años, que son los baby boomers. El baby boomer llega hasta un poco más, pero nosotros cortamos los estudios en 73 años porque después baja mucho la actividad digital, ¿no? Pero ustedes dirían, ay, son muy poquitos, pero cuando vamos a ver las cifras, no son tan poquitos, porque es 6.6% de 14.8 millones, y esto va creciendo, ¿no? Entonces, esto ya nos va diciendo que la IA está influenciando en cómo deciden muchas personas y cómo actúan, ¿no? Y si está influenciándolos, y nosotros también hay estudios que usamos IA, entonces hay muchas formas de saber qué cosa los influencia, qué preocupaciones tienen, ¿no? Además, el 70% ya hablando de todos los jóvenes que usan Internet y que tienen entre 15 y 28 años, estos centennials, que seguramente algunos de ustedes en los que están siguiéndonos por streaming serán de esas edades, ya el 70% de esta generación está usando IA, ¿no? O por ejemplo, acá lo que les decía, usted decía, bueno, ¿cuántos, no? ¿Cuántas personas son? Bueno, son 5.7 millones de jóvenes entre 15 y 28 años. Son casi 5 millones de jóvenes entre 29 y 43 años, ¿no? Entonces uno puede saber cuántos son mujeres, cuántos hombres, también lo podemos saber, y hay mucha información que viene a permitir. Y ustedes dirían, mira, eso seguramente es Lima. Sí, Lima es el 55.20% de los que ya usan IA en el Perú. Y esto podrían decir, bueno, Lima son los que tienen más uso de IA en el Perú. ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque les quiero demostrar cómo nos equivocamos a veces si no sabemos interpretar los datos. Yo tengo que saber versus qué, versus la población que usa Internet en cada lugar. Entonces, si yo veo cuál es el porcentaje de penetración de personas que usan IA en cada ciudad versus las que usan Internet, entonces me doy cuenta que no, que la que tiene mayor penetración es Arequipa. El 98% de las personas que están en Arequipa, ¿no?, de las que usan Internet, usan IA. Es decir, 1 millón de personas versus la población que tiene es una gran cantidad, ¿no? Y vemos Cusco, también se está usando el 88%, o sea, más que la penetración de Lima está en Cusco. Entonces, la data, cuando la empezamos a entender y empezamos a saber cuáles son,
digamos, los parámetros que tenemos que tomar y de dónde tienen que salir los datos y de qué tipo de metodología, entonces ya empezamos a tomar decisiones más acertadas y ya sabemos para qué sí y para qué no. Imagínense ahora que esta generación que viene, los alfa, ¿no? Son menores de 15 años, son de 15 para abajo, ¿no? Esta generación ya nació con IA, o ya está, digamos, está aprendiendo el mundo con IA. ¿Cómo va a cambiar sus decisiones? Si nosotros no estamos constantemente investigando, ya no, y solamente usando nuestra intuición y nuestra experiencia, estamos mal, estamos perdidos. Como dicen ustedes, todo mal. ¿Por qué? Porque ya no se toman las decisiones como se tomaban antes. Imagínense, hicimos un estudio de snacks saludables para ver qué buscaban las personas, ¿no? Entonces las personas preguntan a veces si hay marcas de snacks saludables en el Perú. Yo hice el ejercicio y obviamente le pregunté a ChatGPT, a Gemini, y me dieron toda una explicación. No me respondieron la pregunta directamente. Me dijeron qué cosa era una marca saludable, cómo tenía que ser, y una serie de información que ya me hizo pensar que tenía que tomar mi elección diferente a lo que yo había pensado. O sea, yo pensaba antes que, no sé, pues que las habitas eran un chip saludable y resulta que no, porque tiene que ser horneado, ¿no? No puede ser frito. Yo no imaginaba eso, pues imagínense que ahora todas estas generaciones están aprendiendo a decidir y a escoger productos, servicios muy influenciados por la IA. Entonces tenemos que entender qué está pasando, ¿no? Entonces, en este nuevo escenario, ¿no? Que está redefiniendo el comportamiento del consumidor peruano, nosotros tenemos que estar muy claros en que ya el Perú no son personas, son códigos, ¿no? Son algoritmos, o sea, cuando investigamos, ¿no? Tenemos que entender toda esta actividad para poder entender cómo son las personas, qué piensan, qué desean, cómo toman sus decisiones, qué actividades tienen. Pero también es una Ruth, gran oportunidad. Sí, ¿cómo estás? Tenemos aquí un par de consultas. por supuesto. A ver, Luis nos comenta, ¿no? Veo que ponen, ¿no?, datos de regiones que usan la IA, pero también él se pregunta qué tan bien usan la IA y para qué estamos usando la IA. Excelente pregunta, Luis. Efectivamente, obviamente ahora yo tengo que mostrarle datos más generales porque esto es una masterclass, pero cuando nosotros investigamos, dependiendo de qué queremos saber y cuáles son, digamos, los objetivos para la investigación, no solo podemos, bueno, nosotros sí tenemos información para qué las usan. La mayoría de los que están usando para, por ejemplo, mucho contenido, desarrollar contenido, saber opiniones, saber cómo elegir. Por ejemplo, muchos preguntan, hazme o qué es mejor, tal marca o tal otra. ¿Dónde puedo encontrar este producto y cómo lo identifico? Ese son muchos del tipo de cosas, pero también hay un porcentaje, sobre todo de más jóvenes, que ya usan la IA casi para todo, ¿no? Porque pensemos que nosotros hoy en día ya no podemos ni elegir. Es decir, cuando tú vas a Google, no sé si han dado cuenta, preguntas algo o buscas algo y lo primero que te dice es Gemini te contesta, ¿no? Aunque ya en algunos casos te pone la opción si quieres la de Gemini o quieres solamente el SEO, ¿no? Pero eso es cuando tú estás, digamos, con intención buscando algo. Pero cuando usas una herramienta, por ejemplo, entras a Netflix, Netflix ya te dice, estas son las películas y te muestra las películas que cree o las series que cree que a ti te van a gustar por el historial que tienes, ¿no? Y te va a ir, o lo que ellos quieren impulsar. Entonces, muchas veces ya tienes que hacer demasiado esfuerzo para buscar lo que tú quieres y te quedas ahí, ¿no? Entonces, dependiendo de qué, o sea, la IA ya está presente en muchas plataformas, en muchos, digamos, aplicativos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es en función, y lo que sí hacemos, digamos, lo que se puede hacer gracias a la investigación digital, dependiendo de qué herramientas se usen, es para cada cosa que tú quieras saber, buscar la respuesta de, ok, ¿qué están haciendo las personas, no? Por aquí tenemos también un comentario de Rubén que nos dice que es muy importante también verificar las fuentes de IA, ¿no? Y cómo Exacto. preguntar para tener una respuesta precisa y objetiva sin sesgo. Totalmente. Así Y es. tenemos otra pregunta que quizás la vas a responder más adelante, pero te la comento. Nos preguntan también qué competencias crees que deberíamos empezar a desarrollar pensando en el futuro.
Excelente, pero bueno, gracias porque todas las preguntas buenísimas. Con respecto más que la pregunta, el comentario sobre lo importante de ver las fuentes, eso es básico. Claro que el programa que vamos a hacer para el IPP no solamente está basado en eso, en entender, sino no usar solamente la IA para preguntar cosas, sino nosotros podemos usar diferentes metodologías para entender las cosas, para saber de dónde viene todo, ¿no? Una cosa es preguntarle a ChatGPT cómo hago esto y otra cosa es usar estudios que te permiten entender cómo usan las personas, cómo influencia la IA en tales decisiones, no sé, en el mercado de autos, en cómo votar, en cómo te influencia en elegir una marca sustentable, no lo sé. Hay miles de cosas que podríamos entender del mundo gracias a rastrear e interpretar los datos de la actividad digital, ¿no? Entonces, y con respecto a la última pregunta, con respecto a las competencias, como lo decía en un inicio, hoy en día un profesional que no entiende a cabalidad, primero, cuál es el efecto del mundo digital, de la ciencia de datos, de la IA en el mercado, en el mundo, va a vivir de espaldas a la realidad. Entonces, lo primero es comprenderlo. No es solamente usar la IA para hacer redacciones sino es comprender, si estás en el mundo del marketing, la comunicación, en los negocios, ¿no? Tienes que entender el alcance real de todas estas herramientas que están apareciendo y entender a usar los estudios y los datos, interpretar los datos correctamente, leer entre líneas. Un dato, como yo les mostraba, un dato frío puede llevarte a un error. Tú tienes que entender cómo cruzar datos, no necesariamente tienes que entender cómo sacar los datos, porque para eso hay herramientas y estudios, sino entenderlos y cómo esos datos te van a servir para tomar decisiones, porque ahí está la diferencia. Los datos van a ser commodities. La diferencia va a estar en quién los interpreta, cómo los interpreta y si entiende el alcance que estos deben tener. Entonces es para mí y es una de las razones por las cuales decidimos participar en este programa con el IPP, porque creemos que los profesionales peruanos son extraordinarios, son muy creativos, tienen muchas herramientas, pero necesitan todos, sean o no sean, estén o no estén en tecnología, necesitan entenderla. Espero haber contestado esas preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta, Débora. Perfecto, Ruth, gracias. Por el momento, estamos bien. Súper. Entonces, la clave, y como se llama, está en transformar esos datos en decisiones que les den ese booster a las marcas, ¿no? A las empresas, a las instituciones, a los negocios. Y lo bueno de la investigación digital y también la tradicional toda es que no todos la podemos usar, digamos, en cualquier rubro, en cualquier sector, ¿no? Y lo importante no está, como les decía, en los datos va a haber muchos y cada vez a más avance el mundo, más datos van a haber, ¿no? La clave está en entender de dónde vienen, cómo se recolectan, o sea, cuáles han sido las fuentes, como decían, ¿no? Cómo han sido tratados, cómo se llega a eso y el alcance que tienen estos datos para poder saber en qué sí me sirven para la decisión y en qué no me van a servir para una decisión que voy a tomar, ¿no? Entonces, la pregunta ahora para ustedes es si están preparados para esta nueva era. Sentimos que tenemos los conocimientos. Nosotros en un estudio que hemos hecho de nuevas generaciones, de la generación Centennial, había un gran porcentaje que sentía que la carrera que estaba estudiando o que acababa de terminar no lo había preparado para las nuevas tecnologías ni lo había preparado para el futuro. Ya no es futuro, ya es presente. Por eso son las cosas que estamos haciendo ahora con mucho cariño, porque creemos que tenemos que ponernos al día. Nosotros trabajamos con otros países también y vemos que en Europa obviamente están más avanzados. Hay mucha mayor comprensión de esto y creemos que en el Perú es urgente, en Latinoamérica, que empecemos a entender más el alcance que tiene todo esto. Bueno, eso es parte de lo que tenía para ustedes. No sé si hay más preguntas o si quieren que Débora o el equipo les cuente más del diplomado. Muchas gracias, Ruth. Gracias, sí, es más que evidente, como bien mencionas, la importancia de entender la data, ¿no? Y la ventaja competitiva que significa para cualquier profesional, ¿no? Especialmente en el mundo del marketing y de las comunicaciones. Y como comentaba Ruth,
todos los presentes en el IPP, Impulso, en este caso de la mano de Ruth. Estamos preparando, de hecho tenemos ya el diplomado listo, ¿no?, para lanzarlo. Estamos iniciando clases el 17 de febrero, así que aún pueden inscribirse. Por ahí tenemos, Marce, te pido porfa si puedes dejarnos tu comentario o tu pregunta en el chat, por favor, para poder trasladárselo a Ruth. Y contarles que, bueno, Ruth, con tan amplia experiencia y especialista en datos, acompañada además de un staff de profesionales, A1, ¿no?, especialistas cada uno en su campo, forman este importante clúster de docentes que están liderando el diplomado de IA y Data Science para Marketing y Comunicaciones del IPP. Como les comentaba, estamos iniciando clases el 17 de febrero y este programa tiene una duración total de 10 semanas, 20 sesiones. Si estás en Lima, estás en provincia o incluso fuera, puedes llevar el diplomado. Tenemos la modalidad virtual en 8 de las 10 sesiones. Tenemos 2 sesiones presenciales también. Ideal poder contar con ustedes porque buscamos justamente también ese acercamiento y ese networking entre todos los participantes y también con los docentes. Por eso incluimos estas sesiones presenciales. Y también queremos contarles que ustedes, por estar acompañándonos hoy en esta masterclass, tienen un beneficio especial. Tienen un 15% de descuento hasta este jueves 22 de enero. Así que es un súper ahorro para esta inversión tan importante a nivel profesional para potenciar el perfil de cada uno de ustedes. Por aquí tenemos algunos comentarios en el chat, Ruth. Por ejemplo, Rubén nos pregunta si es verdad que la IA va a reemplazar profesiones, como a los abogados, por ejemplo. ¿Qué opinas? Yo no creo que va a reemplazar profesiones, sino que las va a transformar. O sea, van a haber cosas que probablemente sí las personas busquen información con IA para, por ejemplo, si tienen que redactar una carta poder, de hecho, que seguramente se la piden a ChatGPT, ya no van a requerir un abogado para eso, pero probablemente las profesiones se van a tener que especializar en dar mucho más valor en otros aspectos en donde la IA no va a poder, digamos, pensar, porque recordemos que la IA va aprendiendo, pero también de lo que ya existe, ¿no? Y seguramente, por ejemplo, si alguien quiere ser abogado, ya no tendrá que estudiar algo que sea muy evidente o o sea, digamos, que sea muy básico, sino que tendrá que especializarse justamente en derecho de protección de datos, de manejo de fuentes de información, cosas que van a salir cosas nuevas en las mismas profesiones, ¿no? Es como algunos trabajos definitivamente se transformarán, ¿no? O sea, es como decir la revolución industrial, ¿no? Las personas tuvieron que salir del campo a hacer trabajos, digamos, de mayor calificación, porque las máquinas podían arar el campo mucho más rápido que muchas más personas. Entonces, hay una transformación. Por eso es tan importante estar actualizados y entender y capacitarse, porque de hecho, cualquier profesión que no agregue valor va a ser, o sea, digamos, cualquier actividad de una profesión que no agregue valor va a ser reemplazada por la IA, eso sí definitivamente, ¿no? Pero muchas otras cosas no. Así es, Ruth. Y contestando además la pregunta de Marce, Marce nos consulta cómo puede saber más acerca del temario, a profundidad de qué temas vamos a tocar. He colocado en el chat el link al WhatsApp del IPP, y aquí también pueden encontrar nuestro número, para que por favor nos escriban y así reservan además el 15% de descuento por estar presentes hoy en nuestra masterclass, y podemos también automáticamente enviarles el brochure del diplomado para que puedan conocer a profundidad del programa. En este diplomado, ¿qué van a lograr? Van a aprender a diseñar estrategias de marketing y comunicación en Data Driven, alineadas al objetivo del negocio. Además, van a aplicar inteligencia artificial y ciencia de datos en campañas, contenidos y toma de decisiones. Van a analizar audiencias, tendencias y métricas, como indicó Ruth, para generar insights accionables. Van a también optimizar resultados a través de KPIs, visualización e interpretación de datos. Y además desarrollar un pensamiento crítico y ético en el uso de la IA en las comunicaciones. Entonces, es un programa súper completo que estamos próximos a iniciar y esperamos contar con todos ustedes en nuestro primer grupo del diplomado de
IA y Data Science. Ruth, cuéntanos si te gustaría agregar algo más. Sí, yo creo que un aspecto importante de este programa es que como vamos a tener bueno, digamos, vamos a tener estudios reales actuales, ¿no? Digamos que el programa va a trabajar con casuística real y termina con un trabajo integrador en donde se van a dar, digamos, estudios con datos, digamos, muy actualizados sobre un tema determinado para que cada grupo de estudios pueda, digamos, aplicar y presentar su trabajo final. Incluso vamos a tener una demo day, porque la idea es que también esto los ayude a generar networking con potenciales empleadores y porque la idea es ir desarrollando esas nuevas generaciones de profesionales con integración a la data, ¿no? Que es algo que están buscándose mucho en las empresas. De hecho, muchas empresas están buscando contratar personas que tengan ese tipo de conocimiento, ¿no? Exactamente. Este diplomado, como indica Ruth, está dirigido a profesionales que trabajen en distintos ámbitos de las comunicaciones, ya sea en agencias de publicidad, en marketing, en relaciones públicas, desde la parte de gestión de marca, ¿no? Que están buscando actualizarse en el uso estratégico de la IA y además de la ciencia de datos, ¿no? Así que si quieres consolidar tus conocimientos en estrategias digitales de IA, ciencias de datos aplicada, este diplomado es para ti. Hay una consulta sobre la duración del programa. Si quieres la contesto, A creo que ver. ahí está. Dice, ¿cuánto dura el programa? Dice Yanina. A ver, Yarina, el programa tiene una duración de 12 semanas. Son 24 sesiones en total, de las cuales, como les contaba, 22 sesiones son virtuales, en vivo, donde van a poder interactuar con sus docentes, compartir con sus compañeros y realizar además los proyectos que comentaba Ruth. Y luego tenemos 2 sesiones presenciales para poder potenciar además el networking, ¿no? Con sus compañeros, con los demás participantes y nuestros docentes. El horario, para quienes están también ya planteándose la idea de sumarse, el horario es martes y jueves de 7:30 a 10 de la noche. Gracias a ti, Janina. Muchas Con gusto. gracias. Así que esta primera edición está increíble, chicos. Los animo a apuntarse y escribirnos para poder también brindarles más información por si queda alguna pregunta, alguna duda. Nuestra asesora estará encantada de poder ayudarlos. Ruth, estabas contando sobre el último día, la Demo Day. Cuéntanos un poquito en Sí. qué consiste. Bueno, perfecto. Bueno, nosotros, como les comentaba, con todos los docentes, que además vamos a tener varios, aparte de los docentes, digamos, titulares, vamos a tener varios invitados en las diferentes sesiones, porque la idea también de que sea virtual es porque algunos no viven en Perú. De hecho, algunas personas que van a compartir sus experiencias están fuera. Y lo que queremos es que vivan la experiencia de tener un estudio completo y poder aplicar una decisión de marketing o un caso, ¿no? Una situación, ya sea que hay un problema o una oportunidad, y puedan a través de esto presentar, digamos, una propuesta de qué harían, ya sea una decisión de marketing, ya sea una campaña, dependiendo de lo que le toque a cada grupo, va a ser por sorteo. Y los mejores grupos, digamos, los 3 mejores grupos van a presentarse en una demo day frente a un grupo de potenciales, digamos, tanto de gerentes y de empresas como diferentes áreas para poder tener feedback y también, pues, como decimos, poder generar networking con ellos, ¿no? Buenísimo. Son 6 módulos, chicos, en donde en cada módulo vamos a estar desarrollando, Ruth y los docentes van a estar desarrollando cada uno de los temas a profundidad. Hoy día han visto una pastillita, ¿no? de este diplomado, pero estoy segura que va a ser una herramienta muy potente para la gestión de cada uno de los proyectos que están llevando. Y el módulo 6, Ruta en particular, es un módulo muy práctico, ¿no? Tenemos el laboratorio, el desarrollo del proyecto integrador y la presentación.
Así es. Así que en este módulo 6, chicos, ya integran todo y lo ponen en acción. Bueno, en general casi todo el programa está planteado a hacer poca teoría y mucha práctica, ¿no? En cada sesión siempre hay implementación o aplicación de lo que uno va aprendiendo, digamos, es un poco lo que nosotros nos gusta aprender haciendo, ¿no? Creo que es una de las mejores formas. En esto, teoría no sirve, ¿no? Sino es realmente conocer, entender, aplicar, conocer, entender, aplicar. Esa es un poco la metodología que estamos usando para todos los módulos. Y sí, efectivamente, el taller de aplicación práctica que empieza, que es el módulo 6, que es tanto el proyecto final y como las presentaciones, va a estar bastante dinámico, ¿no? Y como digo, el mayor valor de esa parte es que no van a trabajar con estudios de hace 2 años, van a trabajar con estudios inéditos que se van a entregar, o sea, a cada equipo para que puedan manipular la data, usarla, digamos, entenderla y de ahí resolver el caso que se les había dado. Se les va a dar un caso, ahí esta empresa tiene estos problemas, estos son sus, y este es el estudio que le ha entregado la empresa de investigación, ¿no? Un estudio basado en estas tecnologías, porque ya van a haber aprendido las tecnologías, ¿no? O sea, para qué es cada cosa, resuelve, o sea, míralo el estudio, interprétalo, analízalo y resuelve las dudas que la empresa tiene, ¿no? Ese es un poco el caso integrador, que es ponerte en práctica y sacarle filo a tu ingenio, ¿no? Buenísimo, Ruth. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros y además traernos información tan relevante, ¿no? Que estoy segura que muchos han quedado pensando y quieren indagar un poco más. Así que gracias por eso, por compartir tus conocimientos y experiencia. Y a todos los que nos acompañan, los que nos están viendo además en diferido, los invitamos nuevamente al diplomado. Esperamos, pueden ponerse en contacto tanto por WhatsApp como por nuestras redes sociales. Y los animamos a aprovechar este 15% de descuento en la inversión del programa.